Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para símbolos. En esta ocasión vamos a traer un evento de símbolos, una secuencia de símbolos que ya hemos hecho y para mí, de las últimas que hemos hecho, para mí es la que mejor resultado da. Si ya sabéis, siempre digo lo mismo, esta secuencia habrá gente que no le guste o habrá gente que no sepa hacerla, porque siempre que hago esta secuencia en los comentarios siempre me preguntan lo mismo, si tienen que seguir el orden. Sí, lo más importante de esta secuencia es seguir el orden. Si estamos buscando ataques y nos sale asalto, no lo contamos, solo vamos a contar el ataque. Una vez que nos salga el ataque, después tendremos que buscar asalto. Ahí nos salgan 20 ataques o no nos salga ninguno, vamos a buscar hasta el asalto. Da igual los ataques y los asaltos que tengamos entre medias. Si tenemos que buscar ataque, solo nos vamos a parar con el ataque. Y si tenemos que buscar asalto, solo nos vamos a parar con el asalto. Espero que quede un poquito más claro, porque la secuencia es efectiva si se sigue el orden. Y hay que seguir el orden, eso es súper importante. Así que, lo dicho, vamos a hacer la secuencia del ataque, asalto, ataque, porque yo creo que funciona súper bien en la secuencia para símbolos. Y después diremos unos pequeños tips, como siempre. Y nada, pues si te interesa, quédate. Comenzamos justo después de la intro. Comenzamos. Secuencia que ya hemos traído varias veces al canal. Secuencia que puede ser repetitiva para muchos, pero ya sabéis, siempre digo lo mismo. Si no te gusta esa secuencia, hay muchas otras secuencias. Sobre todo, hay muchas secuencias para símbolos. Y nada, pues si no te gusta esa, aquí encontraréis la lista de reproducción de símbolos y ahí podéis encontrar bastantes secuencias. Así que este vídeo voy a hacerlo lo más rápido posible, porque es una secuencia que ya hemos hecho, no es una secuencia nueva. Pues vamos a empezar en por uno y vamos a buscar en el orden en el que lo digo. Es importante que sea en ese orden. Buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Los ataques son los 3 martillos juntos y los asaltos son los 3 cerditos juntos. O sea, lo dicho, en por uno buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Subimos al por 15 y buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Subimos al por 50, buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Y yo me quedo en el por 400 y tiro hasta que me salgan los 3 símbolos. Es muy simple. Si tú quieres apostar más, puedes apostar más. Aunque si vas a pasar del por 400, es muy importante que al menos durante las primeras vueltas, como siempre digo, lo hagáis doble. O sea, buscamos ataque, asalto, ataque por 400 y después otra vez en por 400, ataque, asalto, ataque. Y después ya pasaríamos a por 1500. Yo recomiendo quedarte en el por 400, pero ya sabéis, si tenéis suficientes tiradas y si conocéis bien vuestra ruleta, vuestro juego, podéis llegar hasta donde queráis. Eso es importante. Así que es una secuencia bastante sencilla, una secuencia que para mí es súper efectiva. Verdaderamente siempre termino igual, más o menos, que cuando empiezo, y aparte, pues con todos los recursos que haya conseguido. Es muy importante también para la gente que lleve poco tiempo en el juego buscar las fichas de Thor. Cuando se activen las fichas de Thor en los eventos de símbolos, o sea, cuando se active el que te dan por jugar fichas de Thor, ahí es cuando debemos de jugar, porque las fichas de Thor para mí son los recursos más importantes que tenemos en el juego. Otra cosa que también he visto en comentarios que me preguntan es si tiene, o sea, por ejemplo, si solo tiene 1000 tiradas, ¿qué hace? Pues normalmente con 1000 tiradas, con 2000, con 3000 incluso, no pasar de las puestas bajas. Jugar en por 1, por 2, por 3 y por 15 de vez en cuando, ya cuando conozcan mejor tu ruleta, cuando sepan más o menos cuando te está saliendo, hacer el por 15. Puedes hacer secuencias, pero no son tan efectivas cuando tienes tan poquitas tiradas. Por eso digo, si jugamos en los eventos de símbolos y guardamos todas las fichas de Thor que consigamos, ahí sí, una vez que tengamos para completar la rueda de Thor entera, siempre vamos a empezar con más de 100.000 tiradas, que eso es lo que importa, porque si terminas la rueda de Thor entera, normalmente siempre acabas con más de 100.000 tiradas. Así que eso es súper importante.
También es muy importante, si quieres empezar de cero, saber que los eventos para empezar de cero son los mejores, los de símbolos. Cuando nos toque combinados o cerditos, directamente esos eventos siempre los cojo yo para conseguir monedas, para conseguir recursos y para conseguir cositas, pero no son para ganar normalmente. Esos eventos no son para ganar, y ahora con combinados, que encima de todo están fastidiando bastante más. El evento que acaba de terminar es de combinados y no me ha ido tan mal con la secuencia que hice, y al final estuve haciendo la secuencia esta, la de este vídeo, el ataque, asalto, ataque, en combinados, y también me ha funcionado bastante bien, no pasando del por 400. Me salían bastantes ataques y los símbolos más o menos. No salen los símbolos como en eventos de símbolos, pero no han desaparecido tanto como en otros eventos. Así que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Para los que tengáis poquitas tiradas, lo único que os puedo decir es que debéis de jugar en apuestas muy bajitas hasta recuperaros, hasta conseguir tiradas. Y con 1000 tiradas, hacer, por ejemplo, varias tiradas en por 15 y por 50, os va a dejar a cero en nada. Así que es mejor prevenir que curar. Por eso mismo lo digo. Jugar por 1, por 2, por 3. Ir consiguiendo, pues, cosas para, por ejemplo, recursos, monedas de Thor, ir avanzando en la isla y avanzando en eventos de estos que te van dando cositas. Y cuando vaya a acabar el evento, si tenéis que recogerlo a la fuerza, cuando vaya a acabar, pues recogerlo todo. Y si os deja recogerlo después de que empiece el siguiente evento, recordad que yo al menos siempre hago lo mismo. Hago 2 o 3 barras enteras completas del evento nuevo antes de recoger todos los premios, para que no me cambie lo que es la ruleta, para que no me cambie lo que es la barra. Así que, dicho esto, pues más o menos quiero explicarlo para la gente que esté entrando nueva al juego, al Coin Master, porque muchas veces hablo de alguna cosa y sé que si estás empezando, pues te puede sonar a chino. Así que por eso mismo lo digo. Si tenéis preguntas, dejadmelo en los comentarios. También, como siempre, agradecer a todos los miembros del canal, 1000 gracias, y agradecer a todos los que dais hype al vídeo, agradecer a todos los que comentáis, a los que veis el vídeo hasta el final, a los que compartís el vídeo, a los que dais me gusta. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que tengáis un grandísimo evento, que os divirtáis muchísimo jugando, y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.